día 4 de febrero de 1907, en una pequeña nota del diario The New York Times, se informaba que cerca de la hacienda El Ojo, en la breña del partido de Nombre de Dios en Durango, México, se había encontrado un tesoro de alrededor de 4 millones de pesos, lo que era mucho dinero para aquellos años. Se mencionaba que entre las piezas halladas se encontraban figuras religiosas hechas de oro, imágenes, ídolos, crucifijos e innumerables barras de plata. Se decía que en tiempos remotos la región estaba asolada por los asaltantes de veredas, que operaban precisamente en la ruta que iba desde Santa Fe en Nuevo México hasta la capital del país, llamada Camino de Tierra Adentro. Por esos caminos viajaban carretas que llevaban todo lo que de valor se producía, sobre todo en las minas del norte, para ser enviado desde la capital vía el puerto de Veracruz hasta España. El recorrido era de miles de kilómetros y los peligros acechaban en cada recoveco del largo camino. Eran los tiempos del México virreinal, los 300 años que siguieron a la conquista española, y este tesoro se suponía que había sido escondido muchos años antes en ese lugar al que se le conocía popularmente como el Corral de Mahoma. No se sabe cuál es el origen del término, y tal vez tenga como referencia el nombre del profeta Mahoma. Tampoco se conoce a ciencia cierta la ubicación precisa del lugar, ya que múltiples leyendas o mitos han bordado una y muchas historias que lo sitúan en lugares distintos, aunque siempre en el perímetro de las extensas tierras que rodean el lugar donde yo nací. Fue mucho tiempo después de que yo fui niño y vivía en la casa de mis padres en aquella ranchería del estado de Durango, cuando, al estar consultando los viejos periódicos guardados en la Hemeroteca Nacional, descubrí la pequeña nota periodística que he referido. Escrito en inglés, en ese relato se detallaban lugares, fechas, personajes y la manera en la que se dieron los acontecimientos que llevaron a la recuperación de aquellas riquezas. Eso me hizo recordar cómo esa leyenda también formó parte de mis aprendizajes de la infancia. No sé cómo, cuándo o de qué manera en mi mente se activó la función que habitualmente prende la imaginación de algunas personas y las lleva a la creación de situaciones, historias y relatos del todo fantásticos. Tal vez es parte natural del desarrollo de la fisiología cerebral de todos los humanos, aunque parece ser que algunos son más propensos que otros a la utilización de ese recurso, incluso llegando a veces a que esas personas vivan de manera parcial o completa en los mundos imaginarios que han creado. Pasarían todavía muchos años para que yo viviera aventuras trepidantes en el mismísimo centro de la Tierra, de la mano del profesor Lidenbrock, o en las profundidades del mar, acompañando al capitán Nemo en los célebres libros de Julio Verne. Pero en aquellos años de mi infancia todo estaba dispuesto para escuchar las historias de espantos, de aparecidos, de brujas, del mal en su lucha contra el bien, y de cómo esos relatos dejaban en mí mundos palpitantes de situaciones inverosímiles, incluidas las aventuras peligrosas y que en muchas ocasiones tenían finales felices. Como en muchos pequeños pueblos del medio rural, la gente de aquellos tiempos estaba atrapada en una narrativa en gran parte irracional respecto de la explicación de muchos fenómenos que allí ocurrían. Los grandes contaban cosas extrañas que en mi imaginación se magnificaban. Por ejemplo, los ruidos nocturnos que se oían con frecuencia debajo del enorme árbol que estaba en la esquina de mi casa, producidos, según decían, por seres malignos que en la noche se convertían en grandes aves negras y que vigilaban desde las ramas de aquel arbusto. El lugar donde yo nací era una ranchería vieja, donde había ruinas de construcciones edificadas siglos atrás. Por tanto,
Debía haber dinero enterrado, y todos sabíamos que en donde se encontraban esas fortunas sucedían siempre cosas inexplicables. Cuando era muy niño, mi mamá nos leía historias de los libros que en la casa había, y algunas de ellas dejaron en mí una huella imborrable, ya fuera por el dramatismo que encerraban o por las situaciones fantásticas que describían. Yo dormía habitualmente en la habitación de mis hermanos mayores, y por la noche, cuando ya todo estaba oscuro, entre ellos platicaban sobre acontecimientos de este tipo. Algunas veces, tal vez para asustarme, simulaban, creo, ruidos del todo extraños. Yo sabía, según había escuchado de mis padres, que cuando llegaron hacía muchos años al terreno donde habían edificado nuestra casa, encontraron al escarbar muchos restos de maderas podridas y huesos humanos. Decían que alguien les había dicho que en tiempos muy lejanos ahí había habido un pequeño cementerio. Eso explicaba las sombras que se veían a veces debajo de los árboles del patio, los lamentos que se escuchaban por los rincones de la casa, o los extraños ruidos de trastos o vasijas de barro que parecía se caían al suelo en la cocina, pero que al ir a corroborarlo, en realidad eso no había ocurrido. En mi familia fuimos muchos hermanos, y aunque no siempre estábamos todos reunidos, por lo general todas las noches, después de cenar y a la débil luz que salía de un aparato de petróleo suspendido de un clavo en una de las paredes de adobe de la cocina, nos quedábamos un rato, ya que con frecuencia se platicaba ahí de las cosas que pasaban en el pueblo. Oigan, decía alguien, ¿sabían que aquí atrás de nuestra casa, ayer, ya para oscurecer, en la puerta que da hacia las labores, fulanito se encontró con su tanito? ¿Cómo? Todos nos poníamos en máxima alerta. Si su tanito tiene 3 días que falleció, pues fulanito lo jura y lo perjura, hasta se enfermó de la impresión. A esa forma de interacción familiar, a la que creo que no eran ajenas el resto de las familias del pueblo, se unió tiempo después don Guadalupe Villagrán, un hombre ya casi en la vejez, que vino a vivir a nuestra casa, invitado por mi papá y a quien le llevaba algunos asuntos relacionados con el trabajo. No era originario de nuestro pueblo, pero sí de una ranchería cercana, y conocía todas las historias insólitas que circulaban por la región. Así que el repertorio de relatos se nutrió, y para mí, en aquellos años, cuando mi perfil racional no se había desarrollado completamente, significó una fuente inigualable de personajes y situaciones en las cuales pensar y con las que podía inventar juegos, vivir aventuras y hasta dibujar pequeñas historietas en las que recreaba mundos imaginarios. La Breña es una enorme extensión de terreno agreste que comparten al menos 4 municipios ubicados al sur del estado de Durango. El suelo es rocoso y la flora está compuesta por mezquites, huizaches, nopales, cactus y palmas, cuyo fruto son los dátiles. Infinidad de otras plantas cubren su superficie. Hay arbustos de todo tipo, sobre todo aquellos que no requieren para vivir de mucha agua. Caminar sobre esas superficies es una tarea difícil por lo irregular del suelo. Hay pequeñas y a veces hondas cañadas, promontorios y mucha roca volcánica. Su apariencia es uniforme, es decir, que al pasar de un lugar a otro, aunque la nueva ubicación esté a cientos de metros, pareciera que uno no se ha movido del mismo lugar. Eso daba pie a que mucha gente frecuentemente se desorientara en aquella vastedad. De entre las muchas historias de sucesos extraños, brujas, demonios y de misterio en general que involucraban a personajes y lugares de nuestra misma comunidad o de las rancherías vecinas, destacaba aquella que hablaba de un gran tesoro que se encontraba escondido en algún lugar de la Breña y cuya historia se perdía en la nebulosa de los tiempos pasados, pero que sin embargo
a mí me mantenía atento a algunos detalles que no he olvidado. Se decía que en algún lugar del extenso territorio de la Breña había una particular disposición de algunas grandes y pequeñas rocas que, ocultas entre muchos arbustos, pasaban desapercibidas, pero que, sabiendo de su existencia, se daba uno cuenta que formaban una especie de cerco que dejaba al centro un espacio irregular de 50 o 60 metros, al que le llamaban el Corral de Mahoma, que en algún punto de ese perímetro se encontraba disimulado entre piedras, hierbas o arbustos la entrada a una cueva tan amplia que permitía la entrada de jinetes montados en su caballo y cargados de objetos diversos, producto de los atracos que los bandidos perpetraban a las diligencias que venían desde más al norte del país por el Camino de la Plata, también llamado Camino de Tierra Adentro, y que transportaban los metales sacados de las minas y que tenían como destino la Ciudad de México. Ese antiguo camino, ya desaparecido, cruzaba por la Breña, a unos kilómetros de mi pueblo, cerca de los vestigios de la hacienda El Ojo. Después de que se conquistaron las tierras del norte del país por los españoles en el siglo XVI, las grandes concentraciones de terreno tuvieron dueños. Los latifundistas y luego los hacendados hicieron su aparición. Se explotó la agricultura, la ganadería y de manera especial se buscaba el oro y la plata, descubriéndose grandes yacimientos de esos metales. Se trabajó la orfebrería, sobre todo en la elaboración de figuras religiosas, aunque también se fundían los metales en barras, en monedas y otros objetos. Desde el punto de vista social, prácticamente se vivía en el esclavismo, en tanto pocos españoles eran económicamente todopoderosos, los nativos sobrevivían en condiciones paupérrimas y avasallados. Todos conocíamos la historia que decía que hacía 100 o 150 años Nicolás Castillo, bandolero que capitaneaba una banda de forajidos, se había enterado de que un cargamento de oro, plata y diversos objetos de metal precioso serían transportados por esta región. Parte de ese tesoro era propiedad del conde de Branciforte, que estaba destinado al pago de la dote de su hija Ana María, que sería desposada por el conde de Alba en la Ciudad de México, en tanto que otra parte estaba destinada a la corona española como pago de los favores recibidos. El trayecto que seguirían las diligencias sería interceptado por los bandidos en el camino, cerca de la hacienda El Ojo, en La Breña, unos kilómetros hacia el oeste del lugar donde yo nací. Parece ser que las bandas de asaltantes menudeaban a lo largo de los muchos kilómetros que conformaban aquel camino del todo rústico, por lo que las diligencias que transportaban valores eran siempre custodiadas por personas contratadas por los ricos o por destacamentos de las guardias reales que, dado el caso, defendían el cargamento. Existen documentos no verificados en los que Nicolás Castillo narra de manera pormenorizada cómo se dieron los acontecimientos, cómo él organizó a su gente y cómo, una vez que tuvieron a la vista el cargamento específico que esperaban, se enfrentaron a quienes custodiaban las diligencias y cuidaban a los animales que al lomo llevaban el valioso cargamento. Menciona que en una cruenta batalla lograron acabar con la mayoría de las personas bajo cuyo resguardo estaba el tesoro y cómo los menos huyeron por el monte, dejando a disposición de los bandoleros toda la fortuna que en metales preciosos se transportaba. Eran tantos los objetos valiosos que, cargando en caballos y mulas todo lo que encontraron,
fueron llevándolos y luego depositándolos en el interior de una amplia cueva que con antelación habían habilitado, tarea que les llevó el resto del día. Aunque el sitio estaba cercano a una hacienda, pasaba del todo desapercibido y solo ellos conocían la ubicación precisa del lugar. Contaba la leyenda que, una vez depositado todo el oro y plata en la cueva, entre todos decidieron que cerrarían la entrada y se dispersarían, ya que era inminente la persecución que sufrirían en las horas siguientes por parte de las fuerzas reales y gente contratada por los terratenientes. El plan era regresar en una fecha posterior para repartir el botín. Según el documento mencionado escrito por Castillo, se sacrificaron casi todos los animales y con su sangre en lugar del agua, que no había, se elaboró una mezcla con tierra y grava de consistencia maciza que permitió dejar clausurada la entrada a la cueva. Se determinaron promontorios y piedras como puntos de referencia y se dibujaron en un papel para no perder la ubicación del lugar, puesto que, como todos sabíamos desde niños, La Breña es un sitio tan extenso en el que pareciera que parándose en cualquier punto al azar, uno tiene la sensación de que está en la misma ubicación. Muchas personas podían fácilmente desorientarse y se dio el caso de otras tantas que alguna vez transitando por esos lugares desaparecieron y de ellos nunca se supo nada más. Lamentablemente, para Nicolás Castillo, a la desbandada de sus hombres siguió una feroz persecución que acabó con la muerte de todos quienes habían participado en el robo. El mismo Nicolás fue aprehendido cientos de kilómetros más al centro del país y encarcelado. Según la leyenda, fue en ese encierro, en tanto esperaba la sentencia, que fue la pena de muerte, cuando redactó el relato de la aventura, mencionando el lugar donde el tesoro había sido depositado, documento que le entregó a uno de los guardias que lo vigilaban en la cárcel. Como sucede siempre en estos casos, todos los chicos sabíamos que los tesoros enterrados invariablemente son custodiados por fuerzas sobrenaturales, abonando con ello al interés que estas historias despertaban en nosotros que, por supuesto, hablo por mí, caían en una imaginación dispuesta y seguramente desbordada. En el caso del atraco en Despoblado, todos los bandidos fueron perseguidos y muertos por las autoridades, sin que quedara claro dónde habían escondido aquella enorme fortuna, ya que, como he dicho, las propiedades naturales del enorme terreno que era La Breña tenían una apariencia altamente inespecífica y cualquier lugar se parecía a todos los lugares. Se suponía que todo o casi todo el dinero escondido era mal habido, que en el caso de los atracos siempre ocurrían muertes, como sucede en esta historia, donde aparte de sacrificar a las bestias de carga, en el camino habían quedado esparcidos decenas de cadáveres de personas que habían sido los vigilantes o custodios del traslado. Esos muertos clamaban venganza desde el más allá y no permitirían que cualquiera regresara al lugar para hacerse del valioso cargamento depositado en la cueva del Corral de Mahoma. La leyenda decía que el papel que había escrito Nicolás Castillo, donde narraba el suceso y describía las coordenadas para llegar al lugar del escondite, quedó en manos de un guardia carcelario, y que luego de que el cabecilla de la banda fue fusilado se inició la búsqueda, al principio discreta y luego desenfrenada, por parte de personas en solitario o de grupos que intentaban rescatar el dinero. Esas búsquedas se repitieron una y mil veces a lo largo de las decenas y cientos de años que siguieron, sin que nadie hubiera logrado el objetivo, pues cosas muy extrañas sucedían una vez que las personas estaban en el sitio. Se decía que una vez que los buscadores estaban dentro del corral, las piedras que formaban la cerca se modificaban, impidiendo que salieran, y muchos quedaron indefinidamente atrapados perdiendo la vida.
Otros se extraviaban en la inmensidad de la breña y desorientados se equivocaron el camino sin que pudieran regresar nunca a sus localidades. Otros tantos escuchaban voces que los invitaban a penetrar en la cueva, lugar del que no podían salir desconociendo lo que adentro sucedía. Por supuesto, debió haber alguien que escapó a esos encantamientos y pudo narrar lo que aquí he anotado. Independientemente de la nota del New York Times que al inicio mencioné y que yo no conocía hasta hace poco, yo sabía en aquellos años de niño que nadie nunca había podido sacar el tesoro de su escondite. En aquel tiempo yo tendría 9 o 10 años, así que Héctor, mi hermano mayor, tendría 14 o 15. Siempre fue un aventurero, un explorador. Le sobraba energía y siempre estaba inventando en qué utilizar su tiempo, siempre y cuando fueran actividades arriesgadas, pues le encantaba vivir al filo de la emoción. Yo había ido con él y sus amigos a la barranca de San Quintín y en alguna ocasión subimos al cerro de Martín Pérez tan solo por ir a reconocer el terreno. Era un líder nato. Todos los chicos de su edad en el pueblo lo seguían y de cierta manera le obedecían en todas las actividades que emprendía. No creo que creyera a pie juntillas en las leyendas de tesoros y fantasmas, pero bastaba con que su búsqueda significara una nueva aventura para que, allá fuera, seguido por todos con quienes hacía ronda. Así pasó en este caso. Un día organizó a todos sus amigos y anunció que tal día, a tal hora, estarían avanzando primero por el cerro y luego a través de la breña para buscar el tesoro oculto en el corral de Mahoma. Yo era muy chico, pero me moría por ir también, y como en esa ranchería y en aquel tiempo no había mucha restricción para ir o venir, pues no había peligro, logré colarme en aquel grupo de 6 o 7 personas que correrían la mejor de las aventuras. Si mal no recuerdo, entre los muchachos que iban estaba Enrique, Rafael, Alfredo, mi otro hermano, Zenón, yo y Héctor que nos capitaneaba. Zenón era un muchacho apenas 2 o 3 años mayor que yo, entrañable amigo de Alfredo, pero que también seguía a Héctor. Era el muchacho a quien unos meses antes, al rebanar una rueda de quiote con un serrucho, mi hermano Héctor le cercenó uno de los dedos de la mano derecha. Podían pasar esa y muchas otras cosas. Lo cierto es que la amistad entre mis hermanos y Zenón y sus hermanos nunca disminuyó. Eran inseparables. Todavía recuerdo como si fuera hoy cuando mucho tiempo antes de lo que estoy contando falleció la señora María, mamá de Zenón y sus hermanos. Era una familia de las más pobres del pueblo. Me veo junto a mi mamá en un cuarto con paredes de adobe, piso de tierra, sin ventanas, al anochecer de un día. Al centro de aquel espacio una tarima sobre la que estaba el cadáver de María y 4 velas encendidas, una en cada esquina. Ahí estaban 6 o 7 personas rezando y Angelina, la hermana mayor de Zenón, lloraba desconsoladamente. Yo me sentía profundamente impresionado por sus gritos y sus sollozos. Recuerdo que se preguntaba en un lamento por qué su madre los había abandonado. No tenían papá. Se dolía también por el futuro que le esperaba a ella, tal vez asumiendo que como mujer le tocaba la responsabilidad que antes tuvo su madre en relación con la familia. Yo estaba muy perturbado. Llegó el día de la expedición. Ignoro si Héctor tenía alguna idea de dónde podíamos localizar el famoso corral de Mahoma o si solo se atenía a todas las historias que había escuchado en el pasado. Yo solo sabía que iba a una aventura
y que tal vez veríamos cosas maravillosas. Salimos por la mañana, iríamos caminando. Llevábamos en bolsas galletas, algunas tortillas y botellas con agua. A buen paso llegamos primero al cerro y subimos hasta la parte más alta. Aunque no es la gran montaña, eso nos consumió tiempo y estuvimos en la cima más o menos al mediodía. Todo era la breña. Desde arriba, en todas direcciones solo podía verse el verde de las plantas y arbustos que cubrían el terreno. A la distancia se distinguía una muy pequeña área blanquecina que contrastaba con el fondo verde. Alguien dijo que eran las ruinas de una hacienda. Era el sitio a donde debíamos dirigirnos. No parecía tan lejos, pero pronto nos dimos cuenta que el terreno y la dificultad para orientarnos entre la flora nativa, los desniveles y los promontorios obstaculizaban el avance. Se decía que todos los intentos por sacar un tesoro debían hacerse de noche, pues nadie que lo haya intentado en el día había alguna vez podido. Llegaríamos allá al oscurecer, pero debíamos tener cuidado, pues decían que ahora algunas partes de la breña tenían dueño y no debíamos atravesar las propiedades privadas, pues nos arriesgábamos a ser retenidos o maltratados de alguna manera. Sería evidente que estábamos en el sitio cuando miráramos dos piedras enormes, una enfrente de la otra, que tenían forma alargada y apuntaban hacia arriba. Ambas piedras serían la entrada al corral. Luego descubriríamos otras grandes piedras acomodadas casi en círculo, como delimitando un espacio enorme. Al menos era lo que yo imaginaba. No era fácil descubrir esas rocas, pues por donde quiera había plantas y arbustos, unos chicos, otros más grandes, que escondían cualquier accidente en el terreno. En muchas ocasiones creímos que ya estábamos llegando, pero luego decidíamos que no era ahí, y la marcha continuaba. Antes, nos habíamos detenido bajo la sombra de un mezquite para comer y beber algo de lo que llevábamos. Seguimos avanzando y ya estaba por oscurecer cuando creímos por fin haber llegado al lugar señalado. Ya con la oscuridad encima, alguien encendió la rama seca de un árbol que se encontró por ahí y que a manera de tea iluminó muy apenas un pequeño espacio. Estábamos en plena algarabía tratando de caminar hacia la parte más lejana del supuesto corral, cuando escuchamos un grito probablemente de advertencia y dos disparos de bala muy próximos a nosotros. Todos supimos al instante de qué se trataba y todos a un tiempo salimos corriendo, cada quien por su lado, a resguardarnos de un posible ataque. Ya era noche y nadie supo dónde quedó nadie. Pasado un buen rato, cuando el silencio y la oscuridad volvieron a reinar, yo escuché que Héctor me llamaba casi en un susurro. Yo le respondí desde aquel rincón entre varias piedras y maleza en donde me hallaba agazapado. Luego, a tientas, caminamos juntos recorriendo el terreno aledaño buscando al resto de los amigos. El tiempo pasó y ya sería cerca de la medianoche cuando por fin nos reunimos casi todos, pero fue evidente que faltaba Zenón. Nos distribuimos por parejas y primero de manera cautelosa y después ya a grito abierto llamábamos por nombre a nuestro compañero. Así transcurrió gran parte de la noche, pero no lo encontramos. Finalmente se decidió que tendríamos que iniciar el retorno, avisar en el pueblo y acudir en el nuevo día para hacer una búsqueda de Zenón más extensa. En mi mente estaban presentes todos los acontecimientos sobrenaturales que les podían suceder a las personas que se atrevían a rescatar tesoros. ¿Habría pasado algo así con Zenón? Más allá de eso, ¿se extravió en el camino? ¿Cayó a un barranco y se golpeó la cabeza? ¿Lo asesinaron las personas que dispararon? No lo sabía,
pero en mi imaginación se configuraba una tragedia que no me dejaba en paz. Emprendimos el regreso y al pueblo llegamos ya casi de mañana. Héctor se encargó de difundir la noticia y con otros amigos y hermanos del propio Zenón, ese mismo día se regresaron a aquella parte de la Breña en la que habíamos estado a buscarlo. Aquel día no lo encontraron. Regresaron ya casi de noche con cara de cansancio y abatimiento. Yo no estaba tranquilo, pues presentía lo peor. Al siguiente día Zenón por fin apareció. Yo nunca le pregunté a dónde había ido o dónde se había perdido aquellas 2 noches y un día. En esencia, nada cambió. La amistad con mis hermanos continuó y era frecuente verlo entrar y salir de mi casa. Aunque de por sí ya era serio, a mí me pareció que se volvió más retraído. En su casa decían que estaba asustado, si bien tampoco nunca identificaron la causa precisa. Todo pasó como pasan todas las cosas en la vida. Los jóvenes se hicieron más adultos. Yo entré en la adolescencia y aunque el ímpetu de Héctor nunca se acabó, aquellas aventuras se fueron relegando para dar paso a otro tipo de actividades. Muchos de los jóvenes de aquel grupo se fueron del pueblo para buscar su destino en otros lares. Algunos más se incorporaron a un estilo de vida más formal, al trabajo, ya con novias, ya casados, ya con hijos. Llegó el día en el que también yo emigré, pero poco antes de hacerlo supe que Zenón tenía días ya de desaparecido. Alguien decía que lo había visto una tarde, ya para oscurecer por el borde del camino que salía del pueblo con rumbo a la capital del estado. Caminaba a paso tranquilo, llevando una especie de atadillo colgando de la mano. Nunca más nadie lo volvió a ver. Nunca había salido del pueblo. No tenía familiares en lugares cercanos o lejanos. No conocía a nadie con quien ir. Pasaron las semanas, los meses y los años. Nunca se comunicó ni nadie lo vio jamás en algún otro lugar. Al principio no perdí oportunidad de preguntar por él a sus hermanos. Después me marché del pueblo y no hace muchos años, en una de mis visitas al lugar donde nací, cuando por casualidad me encontré a su hermana Angelina, volví a hacerle la pregunta. Su cara ya avejentada se entristeció. No, me dijo, nunca supimos nada de él. No sabemos si llegó a algún lado y se quedó a vivir allá. No sabemos si murió. No sabemos si vive. Nunca escribió. Nunca se comunicó. Ya han pasado casi 60 años de aquellos acontecimientos y todavía a veces me pregunto si en aquella huida Zenón, haciendo uso de todas sus facultades, eligió conscientemente la vía del no retorno al lugar que lo vio nacer y que fue la cuna de sus primeros años de vida. ¿O algo pasó en su mente cuando se perdió durante muchas horas aquel día en el que siendo muchachos salimos a buscar el tesoro oculto en el corral de Mahoma? Debió ser algo que lo llevó a traspasar el umbral que hay en el mundo de los pensamientos entre la cordura y la locura, extraviando con ello los caminos de regreso. La leyenda decía que a veces muchas personas que habían intentado rescatar el tesoro, eso les había sucedido. Me da tristeza pensarlo, pero yo nunca tendré la respuesta a esas preguntas.